Bienvenidos estudiantes a este nuevo video en donde explicaremos el uso del ciclo for para la construcción de sumatorias. Esta presentación se encuentra colgada en el disco duro virtual en la carpeta plan de contingencia. De allí la puede descargar. Veamos. El ciclo for es una instrucción o comando en MATLAB que permite repetir un bloque de comandos que se encuentre ubicado entre el comando for y el comando end. Observe, si aquí tenemos el ciclo for y aquí, el comando for y aquí el comando end, el bloque de comandos que se encuentre entre los dos, entre el for y el end, es el que se va a repetir un número especificado de veces. ¿Cuántas veces se repite? Depende del intervalo de una variable. ¿Cuál variable? El intervalo de la variable que se encuentre escrito a continuación y después de un espacio del comando for. Entonces usted escribe for, espacio y el intervalo de una variable que le va a servir al control o de control para el ciclo. Dependiendo de ese intervalo es el número de veces finito, medible, especificado que se repiten los comandos, que en este caso es el bloque 2 de comandos que se encuentran entre el comando for y el comando end. Veamos, vamos a simular en MATLAB un ejemplo de uso del ciclo for. Aquí tenemos un script o una lista de comandos que podemos llevar al editor de MATLAB en el que se construye o se especifica cómo usar el comando for para construir sumatorias. Para hacerlo, copie, seleccione todo el script, dígale copiar, abra su programa MATLAB, abra el editor de MATLAB y en el editor pegue el script que acaba de copiar. Observe en la primera línea un comentario precedido de porcentaje que le va a permitir recordar qué es lo que hace el programa que usted tiene en el editor. En la primera línea los comandos para limpiar el workspace y el comando para limpiar la pantalla. En la segunda y en la tercera línea unos comandos que predefinen el valor de una variable A mayúscula y de una variable suma en minúscula. Las dos inicializan en 0. Y ya a continuación aparece el ejemplo del ciclo for. Observe, los estamentos que se encuentren entre el comando for y el comando end, que serían en este caso estos, son el bloque de comandos que se va a repetir un número determinado o especificado de veces. ¿Cuántas veces se va a repetir esa lista de comandos? Tantas veces como lo indique el intervalo que corresponde a la variable s. Observe que la s es la variable que va a definir cuántas veces se repite el ciclo y está formado en este caso por un vector s que comienza en un valor 1, se incrementa en menos 0.1, o sea, va restando, cada vez va restando hasta que llega la s al valor 0. O sea, el primer valor de la s es 1, el segundo sería 1 menos 0.1, o sea, 0.9. Y así en cada ciclo o en cada bucle o vuelta que va dando el ciclo, se va disminuyendo la s desde 1 hasta 0. ¿Qué hace este ciclo for? Se repite este número de comandos, comienza en s igual a 1, ejecuta estos comandos. Cuando llega al end, lo que hace el programa o lo que hace el comando es devolverse en el ciclo por esta línea nuevamente hasta el for e incrementa la s o decrementa la s, como en este caso. ¿Cómo así que la decrementa? Había comenzado en 1. Ahora en esta vuelta, como es la primera vuelta que hace, sería 1 menos 0.1 sería 0.9 y entonces en la s va a figurar 0.9. Se ejecutan todos estos comandos hasta que vuelve a llegar a end. Cuando llega a end, otra vez vuelve y regresa al for y se decrementa en este caso la s. Ya iba en 0.9 menos 0.1 que es el paso o el step. Entonces 0.9 menos 0.1, 0.8 y ejecuta nuevamente todos estos comandos hasta volver a llegar al end. Cuando llega al end, nuevamente hasta el for y decrementa, va en 0.8 menos 0.1, va en 0.7 y así hasta que la s llegue al valor 0. Este ejercicio nos va a permitir
construir o mostrar al final el valor de una variable que se va a llamar suma, que nos va a servir como almacenador de la sumatoria. Y luego que hace lo siguiente, observe. En la primera lista de comandos lo que va a hacer es mostrar el valor de la S, me va a mostrar por pantalla el valor de la S para ir mirando cómo va 1.9.8.7.6.5 y así hasta llegar a 0. Luego me va a mostrar en pantalla, porque no tiene punto y coma, el valor de la A, que se calcula como S por 100, y luego va a calcular en la variable suma lo que tenía guardado en suma más A. Entonces la primera vez en suma está 0, pero la segunda vez, el segundo ciclo, el tercero, el cuarto, el quinto, la suma va a tener, en la variable suma vamos a tener contenido, va a ir sumando lo que se va agregando con el cálculo. Aquí tenemos un comando pausa que nos va a permitir pausar cada vez que se hagan los cálculos. El command window va a parar para que nosotros podamos ver lo que está haciendo. Guardemos el programa, le damos grabar y le decimos que simule, que corra la simulación del programa. Observe que al decirle que corra la simulación me aparece en el ejecuta los comandos hasta que llega a pausa. Cuando llega a pausa para, porque le acabo de poner este pausa, pero después se lo podemos quitar. Cuando llega a pausa para, y que me muestra en pantalla la S, la A y la suma. Observe que en este caso la primera, en el primer ciclo, la S vale 1 porque la S empieza en 1. La A es S por 100, entonces sería 1 por 100 da 100, y suma sería lo que hay en suma, que hasta el momento en el primer ciclo o en la primera vuelta suma es 0, lo que hay en suma más lo que haya en A, entonces sería 0 más 100 sería 100, en suma llevaríamos 100. Para que continúe el ciclo, porque él está parado acá, va a llegar al EN y se va a devolver y va a restar una S, entonces va a quedar 1 menos punto 1, va a quedar punto 9 y va a volver a ejecutar y va a volver a parar acá. Para que corra simplemente le da cualquier tecla dentro del teclado, cualquier letra del teclado, lo oprime y observe lo que cambió. Y ahora la S no vale 1, sino que en este ciclo la S vale punto 9. La A va a valer S por 100, como S es punto 9, entonces punto 9 por 100 es 90, y la suma va a ser lo que había en suma más la A, pero en suma que había 100 más la A 90, entonces suma es 190. Para que vuelva a hacer está aquí en pausa, debe ir al END para devolverse y incrementar o decrementar, entonces le damos otra tecla y otra tecla y otra y otra y otra y otra y otra hasta que termina, porque observe que finaliza o termina, ya no hace más cálculos, se queda en suma igual a 550. Este valor corresponde hasta el caso en que la S llegó a 0, S termina, el for se está incrementando o decrementando solo hasta que la S llegue a 0. La S ya llegó a 0, la A se quedó en este valor y suma quedó en 550. Entonces el programa me muestra como resultado el valor suma al final. Los invito para que den un repaso a la presentación que tiene que ver con el ciclo for. Sigamos viendo más videos. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.